Estás en una cueva, de cara a una pared. Llevas allí desde que naciste, atado de tal forma que no puedes girar el cuello. Detrás de ti hay una hoguera. Frente a ella van pasando personas, animales, objetos. Todo lo que puedes ver son sus sombras, proyectadas sobre la pared de la cueva. Esas sombras son tu mundo. Todo lo que existe, para ti, son reales. Pero si un día pudieras liberarte, comprenderías que no son más que las proyecciones de una realidad más rica, de un universo con 3 dimensiones en vez de 2. Seguro que ya conocías la famosa alegoría de la caverna de Platón, una metáfora sobre la ignorancia humana. Pero aquí viene el giro. ¿Y si la realidad de nuestro universo fuera la opuesta? Imagina que en vez de estar mirando a la pared, estás de espaldas a ella. Ahora puedes ver el mundo, con sus montañas y sus árboles, sus personas y animales. Pero, ¿y si todo eso que crees real no fuera más que la proyección de algo que está ocurriendo detrás, en la pared de la cueva? Aunque suene a ciencia ficción, tenemos razones para sospechar que nuestro espacio tridimensional podría ser así. Una ilusión. Lo que percibimos sería la imagen de algo codificado en una superficie lejana. Pero, ¿cómo han llegado los físicos a esta idea tan loca? Hoy os vamos a dar una intuición de la última gran idea de la física teórica, la correspondencia ADS-CFT. Y no os la voy a contar solo yo. Así que vamos con ello. Aquí va una dura verdad. Entender esta correspondencia en profundidad, con todo su andamiaje matemático, es muy complicado. Pensadlo, estamos en la frontera de la física teórica. Pero un largo viaje comienza con un paso. Si quieres empezar a entender las matemáticas que te lleven allí, te recomiendo Brilliant. Brilliant te ayuda a mejorar en campos como las matemáticas o la programación. Todo usando problemas visuales e interactivos. Porque no va de verte la teoría y ya está. Va de ponerte a prueba constantemente para comprobar que estás comprendiendo. Además, Brilliant se adapta a ti. Comienza con tu nivel y va adaptando las lecciones para que cumplas las metas al ritmo que tú quieras. Por ejemplo, hablando hoy de dualidades, su curso de transformaciones de coordenadas es maravilloso para ir interiorizando qué significa cambiar de descripción sin cambiar los objetos. Todo con visuales que te harán entenderlo al instante. Siempre está este rollo de yo soy de letras, las mates no son lo mío, cuando la forma que tenemos de enseñar matemáticas tiene muchísima importancia. Brilliant te pone en ese modo de pensar físico-matemático, donde te obliga a construir intuición en vez de memorizar. Si quieres probarlo, tienes 30 días gratis de Brilliant entrando en brilliant.org/Quantum Fracture, escaneando el QR que ha aparecido aquí en pantalla o usando el link en la descripción. Además tenéis un 20% de descuento en la suscripción anual Premium, que os dará acceso diario ilimitado a todo Brilliant. Gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo y ahora sí, vayamos al temardo. ¿Por qué pensamos que nuestro universo podría ser un holograma? Empecemos por aquí. Políticos corruptos. Va loco este vídeo, ¿eh? Supón que un simpático político pretende deshacerse de un disco duro un tanto comprometedor. Podría romperlo a martillazos, tirarlo al río, meterlo en el microondas, asarlo en una fogata o hasta comérselo. ¿Comérselo? Algo que evidentemente no se le ha ocurrido a nadie nunca. Pero nuestro político es más listo que el hambre y sabe que la mejor forma de deshacerse de algo es tirarlo a un agujero negro. Y es que esos objetos curvan tanto el espacio-tiempo que nada puede escapar de ellos. El punto de no retorno es el horizonte de sucesos. Si el disco duro lo atraviesa, argumenta él, quedará aislado para siempre del resto del cosmos. No solo eso. En los 70 se descubrió que los agujeros negros deberían emitir poco a poco radiación, hasta desaparecer por completo. Como os contábamos en el vídeo anterior, esa radiación parece originarse fuera del horizonte, así que no debería contener información sobre lo que hay dentro. Por tanto, una vez que se evapore el agujero, todo lo que había almacenado en el disco duro se habrá perdido para siempre, justo como quería nuestro político. Sin embargo, los físicos todavía debaten si esto es verdad. De hecho, la mayoría piensa que no lo es. Y es que la mecánica cuántica no permite que la información se destruya. Uno de sus principios básicos es que todos los procesos físicos son reversibles. Mira, imagina que nuestro político lanzase su disco duro a una fogata. Acabaría totalmente destrozado, pero la información quedaría codificada de un modo complicado en las propiedades del humo, las cenizas y la radiación emitida.
Aunque en la práctica resultara imposible, en teoría podríamos averiguar el estado de cada una de esas partículas, las interacciones a las que están sometidas y con todo eso rebobinar la película, revertir el proceso y recomponer el disco a partir de esos restos. Y la cuántica nos dice que siempre existe esta posibilidad. Así que o la información logra escapar de los agujeros negros de algún modo, o hay que modificar una de nuestras mejores teorías. Esta es la paradoja de la información, un problema que ha traído de cabeza a los físicos durante décadas y que la verdad es que aún no está completamente resuelto. Ahora, Gerard Toft y Leonard Susskind se tiraron a la piscina. A principios de los 90 propusieron una solución a la paradoja. Y es que la conexión entre los agujeros negros y la termodinámica nos da una pista importante. Todo esto ya lo explicamos en el vídeo anterior. Sabemos que los agujeros negros poseen entropía, una medida de la información que pueden contener. Pero pasa algo raro. Aunque lo lógico es suponer que la cantidad de información que cabe en una región del espacio depende de su volumen, la entropía de un agujero negro varía con el área de su horizonte de sucesos. Es como si la cantidad de conocimiento dentro de un libro no dependiera de la cantidad de páginas, solo de lo que hay en la portada. Ahora, ¿podría ser que esta relación entre la información y el horizonte de sucesos fuera más profunda? ¿Que la información de todo lo que cae al agujero quedara codificada en su horizonte? Según esta idea, la información en realidad nunca llegaría a entrar al agujero, sería absorbida en su frontera y luego escaparía con la radiación de Hawking. El propio Susskind lo explica con una analogía. Imagina que una gota de tinta cae sobre un plato de sopa caliente. La tinta se disuelve en la sopa y sus moléculas van escapando a medida que ésta se evapora. De forma parecida, es como si alrededor del horizonte de un agujero negro hubiese una capa caliente que disuelve y reemite la información de los objetos que caen al agujero. De acuerdo con esto, si tú caes dentro de un agujero negro, tu información se quedará en el horizonte de sucesos, una superficie con dos dimensiones, al menos para alguien que mire desde lejos. Y esto es muy raro, porque tu experiencia durante la caída no será nada bidimensional. Lo que nos dice la relatividad es que irás adentrándote dentro del agujero negro sin interrupciones, atravesarás el horizonte de sucesos como si nada hubiera pasado, y tendrás dentro una existencia totalmente tridimensional hasta que la singularidad llegue a ti. Para quienes miramos desde fuera, tu información estaría en el borde, mientras que tú sigues disfrutando de una existencia normal en el interior. Quizá disfrutando no es la mejor forma de decirlo, pero ya me entendéis. Y a mí esto me suena a algo. A un videojuego. Los personajes de muchos videojuegos viven realidades tridimensionales, con objetos que se extienden en las tres direcciones del espacio. Sin embargo, nosotros, más allá de la pantalla, podemos pensar en ese mundo de otra forma. Líneas y líneas de código, materializándose en el hardware de la videoconsola, más en concreto en el silicio de los procesadores. Allí verías un baile muy preciso de corrientes eléctricas. Un avanzado sistema coordina toda esta electrónica para recrear las posiciones de un mundo diferente, la física entre todos sus objetos y su representación en 3D y a todo color en nuestras pantallas. ¿Puede que en un agujero negro pase lo mismo? Todo esto llevó a los físicos a pensar en un fenómeno que aparece en un ámbito totalmente distinto. Los hologramas. Sí, hologramas. No los de Star Wars, sino como los de las tarjetas de crédito. Esas imágenes tan chulas que parecen tener profundidad y volumen cuando las miramos desde un ángulo adecuado. Un objeto tridimensional encerrado en algo bidimensional, en el que hemos logrado codificar toda su información óptica en una superficie. Algo muy parecido a lo que parece ocurrir en los agujeros negros. Y ya puestos, ¿por qué pararnos en los agujeros negros? En el vídeo anterior ya vimos cómo los agujeros negros sugieren que la cantidad máxima de información que puede haber en cualquier lugar no depende de su volumen, sino de su área. ¿Podría ser que cualquier región del espacio pudiera describirse a partir de su superficie? Esa es la idea del principio holográfico. De acuerdo con Susskind, podría incluso ser aplicable a todo el cosmos. En sus propias palabras, el mundo tridimensional de nuestra experiencia cotidiana, el universo repleto de galaxias, estrellas, planetas, casas, rocas y personas, es un holograma, una imagen de una realidad codificada en una superficie bidimensional lejana. Y ojo, que os estoy viendo venir.
Eso no querría decir que vivamos en una simulación ni nada parecido. Lo importante es comprender que muchas veces hay dos descripciones alternativas y muy diferentes de la misma realidad. El universo del juego y el código de pequeñas corrientes son como dos idiomas distintos, pero hay una correspondencia exacta entre ellos. Un programador prodigioso podría averiguar que esa secuencia de corrientes codifican la posición tridimensional de un objeto. Es decir, podemos traducir los dos lenguajes, pasar del uno al otro. El principio holográfico era una idea verdaderamente audaz, pero en ese momento solo era eso, una idea. Faltaba una formulación matemática precisa. Esto es lo que muchas veces diferencia una locura sacada del mundo de los estupefacientes de una gran revolución en la física. Se trata de dar un ejemplo concreto, los detalles exactos de cómo un cierto volumen quedaba codificado en su frontera. Dar con el código que convierte unas corrientes eléctricas en un mundo virtual. Y es eso lo que logró apenas 4 años después un joven físico argentino, Juan Maldacena. Sí, era un paso, digamos, progresivo y natural en ese momento, que se basó mucho en todos los desarrollos de la teoría de las cuerdas de los años 90. Había antecedentes de gente que proponía relaciones entre teorías de cuerdas, que la gente que parecían distintas, pero que cuando uno tomaba la interacción muy grande se transformaban en cosas similares. Como siempre, a hombros de gigantes, esto siempre pasa. Hubo desarrollos en donde uno podía calcular la entropía de ciertos agujeros negros en forma microscópica. O sea, la entropía es algo que habla de cuántos estados uno tiene en el sistema, entonces uno tiene que encontrar una descripción adecuada de los estados y contar cuántos hay, básicamente. Entonces hubo un grupo de nosotros, estábamos trabajando sobre estos temas, y de ahí fue cuando surgió esta idea de la correspondencia de esta llamada de SSFT, o lo que a veces ahora también se llama como holografía. Sin perdernos en los detalles, lo que propuso es que una teoría gravitatoria definida en un determinado espacio-tiempo curvado era equivalente a otra teoría sin gravedad definida en una dimensión menos. Esas dos descripciones eran dos caras de una misma moneda, lo que se llama una dualidad. Claro, el espacio-tiempo en cuestión es muy distinto al nuestro. Dejadme que os lo describa. Mira, a grandes distancias, el espacio de nuestro universo es euclidio. Eso quiere decir que las reglas geométricas que aprendemos en la escuela siguen siendo válidas. Además, el espacio se está expandiendo y lo hace cada vez más deprisa. Como os contábamos en este vídeo, la manera más fácil de explicar esa expansión acelerada es introducir un numerito positivo en las ecuaciones de la relatividad general, una constante cosmológica. Este tipo de espacio-tiempo en el que vivimos se llama de Sitter, o más bien cada día nuestro universo se parece más a él. El espacio-tiempo que usó Maldacena también tiene una constante cosmológica, solo que es negativa, así que no se expande. En cierto sentido, en ADS-SFT uno hizo un pequeño error de signo. Uno se equivocó. Porque sí, la constante cosmológica es negativa en el caso de anti-de Sitter, y eso hace que sea un universo que se expande, pero no en la dirección temporal, sino que se expande en la dirección radial. La geometría de este espacio, que se llama anti-de Sitter, es muy distinta a la nuestra. Dos líneas paralelas se separan cada vez más. Los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados. Y si lanzas una piedra al vacío, te acaba volviendo como un boomerang. Y encima la versión que usó Maldacena tiene 4 dimensiones espaciales en vez de 3. Vamos, que se parece a nuestro universo como un huevo a una castaña. Lo importante es que ese espacio-tiempo está limitado por una frontera distante. Podemos pensar en una esfera. El interior sería el espacio-tiempo con gravedad, y en la superficie es donde está ese otro universo equivalente. En él, Maldacena puso unas reglas físicas diferentes a las del interior, otras normas, otra teoría física. Y esa teoría tiene una propiedad particular. La física siempre es la misma sin importar la escala a la que miremos. Da igual que hagamos más o menos zoom. Y esto no pasa con todas las teorías. Por ejemplo, fíjate en las reglas físicas que dan lugar a los patitos. Los patitos tienen un cierto tamaño, y si haces zoom in se hacen muy grandes y zoom out muy pequeños. La cosa evidentemente cambia. Sin embargo, con las reglas que dan lugar a las ondas electromagnéticas, no pasa esto. Eso es porque hay ondas de todos los tamaños. Cuando haces zoom in, sí, las ondas más grandes desaparecen, pero las ondas que eran pequeñas se hacen grandes y las sustituyen, así que no ha cambiado nada.
Es un poco lo que pasa con los fractales. A una teoría de partículas a la que le pasa esto, se la llama una teoría de campos conforme. Y lo interesante es que en estos casos es una teoría relativamente sencilla, similar a las teorías que usamos para describir la física de partículas elementales. No exactamente los que la gente había estudiado, pero del mismo tipo, digamos. Y eso hizo que uno pudiera describir estos universos usando estas teorías que uno conoce un poco más. Recopilando todo, la equivalencia que halló Maldacena conecta una teoría gravitatoria definida en un espacio de anti-de Sitter, por sus siglas ADS, con una teoría de campos conforme definida en su frontera, por sus siglas en inglés CFT. Aquí tenéis la famosa correspondencia ADS-CFT. La idea es que si todas las teorías de gravitaciones se pueden estudiar estudiando física cuántica simplemente, bueno, pues entonces olvidemos de la gravedad y estudiemos todo con física cuántica de tal forma que podamos hacer las predicciones que ocurrirán en el otro lado. Y poco después, otros físicos comenzaron a construir un diccionario holográfico detallado, una traducción explícita entre ambos mundos. Por ejemplo, un agujero negro en el espacio-tiempo con gravedad equivale a tener una especie de gas a una cierta temperatura en la teoría de partículas. Los teóricos tomaban una misma cantidad física y la calculaban desde los dos puntos de vista, con métodos totalmente distintos. Y lo sensacional es que los resultados coincidían una y otra vez. Así fueron engrosando el diccionario holográfico. Ese diccionario no lo tenemos solo en unos casos muy especiales. Y eso es una de las cuestiones que hoy en día pues, es muy importante, encontrar un diccionario para poder resolver con una teoría que conocemos algo que no conocemos. Pero todo esto lleva a otra pregunta. Al movernos de la teoría de la frontera a la del interior, ha aparecido una dimensión espacial más, y también la gravedad. ¿De dónde sale todo eso? Es decir, ¿de dónde surge el propio espacio-tiempo curvado del interior? ¿Cuál es su equivalente dentro de la teoría de partículas? Ahí entra en juego otra idea fabulosa de Maldacena, relacionada con los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano es la forma en la que la física ha realizado los portales de la fantasía. Son atajos que podrían unir dos puntos distantes del universo o incluso de diferentes universos, o el interior de dos agujeros negros. Son solo objetos teóricos, nadie jamás ha visto uno, pero forman parte del zoo de fenómenos que la relatividad sugiere que podrían existir. Los primeros en describirlos fueron Einstein y Rosen, en un famoso artículo de 1935 que ha pasado a conocerse como ER por sus iniciales. Ahora, en otro artículo del mismo año, Einstein y Rosen se unieron a Podolsky, EPR, para hablar de otra cosa completamente distinta: el entrelazamiento cuántico, una misteriosa conexión a distancia. La idea, como explicamos en detalle en este vídeo, es que dos objetos cuánticos pueden unirse a través de una superposición, de manera que al observar uno, el estado del otro quede completamente determinado. Estos dos artículos no pueden ser más diferentes, pero Maldacena y Susskind descubrieron que estaban conectados. Resulta que si cogemos dos copias de esa teoría de partículas que os contaba y las entrelazamos de una cierta manera, en el espacio-tiempo interior obtenemos dos agujeros negros unidos por un agujero de gusano. Por así decirlo, el entrelazamiento entre agujeros negros da lugar a agujeros de gusano. Es decir, que, en este sentido, ER era igual a EPR. E incluso fueron más allá. Conjeturaron que esto sería cierto para cualquier par de sistemas entrelazados. Incluso si estamos hablando de dos simples partículas, el entrelazamiento y los agujeros de gusano también serían dos caras de la misma moneda. Esa sí era una conjetura más usada, digamos. La entendemos mejor para el caso donde hay agujeros negros. Quizás haya una conexión para cualquier sistema, pero en ese caso sería una conexión donde la geometría sería muy cuántica y no la sabemos describir. O sea, R igual a EPR es más como una aspiración o un eslogan más que una correspondencia muy específica. Y esto no hace más que ilustrar una idea más general del principio holográfico, que las relaciones de entrelazamiento entre las partículas de la frontera son los hilos que tejen y mantienen unido el espacio-tiempo interior. Es decir, que el espacio-tiempo surge a partir del entrelazamiento. Brutal. Se está hablando de que el espacio-tiempo surge del entrelazamiento y de la complejidad. Y es una cosa muy curiosa que dices, entonces, ¿qué es el espacio? ¿No? Cuando tú te coges muchos átomos o muchos electrones y empiezas a pensar cada uno de ellos, es imposible el pensar que de ahí puede salir una
la conducción de electricidad o en los superconductores. Es una que llamamos una teoría emergente, que a pesar de que conocemos la teoría para cada uno de estos átomos, pues la teoría que sale al final es completamente distinta y nos dice que es como un fluido, todos esos átomos. Y se piensa pues, que el espacio-tiempo también puede ser algo emergente, que haya algo más básico que no conocemos muy bien, que a lo mejor es el entanglement, es algo así, y que eso haga como que sentimos que hay algo que es como el espacio-tiempo. Y fijaos qué cosas. Todo esto de la correspondencia ADS-CFT, en principio, resolvería la paradoja de la información. En el universo de Anti-de Sitter, al menos. Y es que, si somos capaces de describir un agujero negro a partir de la teoría de partículas definida en la frontera, eso significa que los agujeros negros evolucionan de acuerdo con las leyes cuánticas, así que no pueden destruir la información. Si nuestro político viviese en el espacio de Anti-de Sitter, tirar su disco duro a un agujero negro no le serviría para dormir tranquilo. Principio holográfico, ADS-CFT, ER igual a EPR, son muchas ideas y muy complejas, revolucionarias. Pero, ¿qué nos dicen sobre nuestro universo? ¿Es una señal de que nuestra tridimensionalidad es una mentira y nuestra materia está realmente en una lejana superficie revoloteando? ¿Pensamos que somos los personajes del videojuego cuando realmente somos las corrientes del chip? A ver, de momento no hay que dejarse llevar por el pánico. Dejadme que desgrane esto. Primero, no está claro que el principio holográfico sea aplicable a nuestro mundo. Conocemos el diccionario que relaciona ADS con CFT, pero nuestro universo no es ADS, es DS. Vivimos en un espacio-tiempo de Sitter. Es cierto que hay gente trabajando en esa posible correspondencia entre DS y CFT, pero por ahora se les escapa. El caso de De Sitter podría perfectamente ser cierto, pero no hemos encontrado ejemplos que describan una gravedad parecida a la gravedad de Einstein. La razón por la cual es un poco más difícil es que, como te había mencionado antes, para el caso de ADS había unas ciertas simetrías que ayudaron bastante en identificar la teoría que corresponde a cada espacio-tiempo, pero ese tipo de simetría, que se llama supersimetría, no es compatible con la expansión del universo. Entonces... Pero es simplemente, parece ser una cosa técnica, que no tenemos las técnicas actualmente útiles para el caso de Sitter. Ese es mi punto de vista. Pero supongamos que la hubiera, que existe un dual a nuestro universo. En ese caso, la pregunta sería, ¿cuál de las descripciones es la real, la más fundamental? ¿El espacio tridimensional que vemos o la superficie bidimensional? Hay mucho debate filosófico al respecto. Puede que simplemente lo que llamamos realidad sea una historia contada dos veces, en dos idiomas distintos. O incluso que haya una tercera cosa más profunda que dé lugar a esas dos. Bueno, uno de los lados está mejor definido, creemos. El lado de la física de partículas creemos que está mejor definido, en el sentido de que creemos que esas teorías tienen sentido matemático. O sea, los matemáticos no están convencidos de que está bien definida, pero para los físicos creemos que sí está definida. Por otro lado, la teoría de la gravedad, incluso usando la teoría de las cuerdas, no está tan bien definida, pero muchos creemos que sí también debería estar igualmente definida, que es una relación entre dos cosas independientemente definidas. Sin entrar en cosas tan especulativas, lo que cada vez va quedando más claro es que existe una relación muy profunda entre el entrelazamiento cuántico y el espacio-tiempo y su geometría. Cada vez más físicos piensan que el espacio y el tiempo podrían ser fenómenos emergentes, nacidos del entrelazamiento cuántico entre componentes más fundamentales. ¿Sería posible que fuera simplemente como una descripción matemática equivalente y que fuera simplemente una cuestión abstracta? Que sea una cuestión abstracta, que sea una coincidencia, pero la gente que conoce esto te dice que hay demasiadas coincidencias. Porque cuando empiezas a ver que lo que estudias en el entrelazamiento pues resulta que parece que tiene relación con la gravedad y no te aparece en un sitio sino en 20 sitios, pues empiezas a pensar que algo pasa. ¿Qué implica todo esto? La verdad es que no lo sé. Lo que sí puedo decir es que es alucinante poder comprender a este nivel la estructura misma de la realidad. Y aquí creo que viene la pregunta que más me apetecía hacerte. Y todo esto no te perturba. Siempre me he preguntado ¿qué piensa Juan Maldacena cuando camina? ¿Pensará en algún momento, wow, es que a lo mejor este espacio no es real, a lo mejor lo que es real es un montón de partículas en alguna frontera distante y eso es lo que es real? Sí, a veces me pregunto si uno pasa de un lugar al otro a través de un proceso de, sí, de entrelazamiento, etc. Pero en realidad yo creo que quizás sea un poco prematuro pensar en estas aplicaciones filosóficas hasta que entendamos mejor cómo
cómo describirlo de distintas maneras, ¿no? Y ver hasta qué punto una descripción es más fundamental que la otra. Y lo que sí es probable que sea cierto es que de alguna manera el tiempo mismo sea una propiedad emergente, que eso sea importante para entender la singularidad del principio del Big Bang, al principio del universo. Pero bueno, cómo eso va a ocurrir y todo no es algo que entendamos, pero eso es en cierto sentido uno de los objetivos principales de todo este tipo de investigaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pero si queréis ver la entrevista completa a Juan Maldacena y a Ignacio Cirac, estamos preparando 2 episodios de Quantum FM para el mes que viene. Los estaremos emitiendo en directo, tenéis los links ya en la descripción, podéis meteros, ver la fecha, pulsar a la campanita para que YouTube os avise cuando empieza el directo, y también lo tendréis, como siempre, en las principales plataformas de podcast. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos.